Mi estimado Flavio, qué gusto saludarte esta tarde, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarlos a ustedes también, acá y a todo tu auditorio. Pues estamos muy bien listos para empezar a hablar sobre cine. Perfecto, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Hoy platicaremos sobre dos películas, una que podemos encontrar en el cine, que podemos ir a disfrutarla, y otra que podemos estar desde casa en una plataforma. Empezamos con Godzilla vs. Kong. Es una película de efectos visuales geniales, pero con una historia poco creíble, inverosímil, como podría decir yo, pero al final de cuentas entretiene, ¿no? Cuando estaba viendo la película decía yo, uy, la historia casi no me atrae, pero al final de cuentas digo, ok, es Godzilla contra King Kong. ¿Qué podría esperar? Sí, ¿no? exactamente. O sea, no es como que decía, vengo a ver una historia de película de Oscar. Sí. Entonces, pues bueno, la película cumple al 100% con lo que promete en el tráiler, un gran enfrentamiento, y no solamente uno, sino varios rounds que tenemos entre estos dos titanes, que son Godzilla contra Kong, que dentro de la productora Warner, durante varias películas fueron formando este Monsterverse que les llaman, donde primero vimos la película de Godzilla, luego la película La Isla Calavera de Kong y luego Godzilla contra los monstruos. Y llega esta última película donde ya los enfrentan. Y la historia trata en que un grupo de científicos quiere encontrar de dónde proviene el poder de estos titanes. Esto descubren que hay un mundo que podría decir un mundo alterno a la Tierra, que le llaman la Tierra Hueca, que es donde supuestamente viene el poder de estos titanes. Entonces un grupo de científicos quiere extraer ese poder para luchar contra esos titanes por si en algún momento se vuelven contra la Tierra. Bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues estos científicos juntan a King Kong para pelear contra Godzilla. Y en este aspecto, creo que los dos personajes no humanos que sobresalen y que tienen buena historia es King Kong y Godzilla. Okay. Porque los personajes humanos, creo que son tantos personajes, de repente encontramos a 6, 8 personajes dentro de la historia que te va perdiendo el interés. Pierdes. Y de plano, por ejemplo, hay un arco dramático de una adolescente que es interpretada por Michelle Bobby Brown, que la encontramos en Stranger Things. Este personaje, creo que si quitamos su historia y todo lo que sucede con un hacker y todo lo que cuenta ella, no pasa nada, la historia continúa igual. Igual sucede con el personaje de Eiza González, una mexicana una mexicana en Hollywood, pero al final de cuentas también si quito esa historia de ella, no pasa nada. La historia puede continuar. Quitando esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, la culpa no es de los actores, la culpa es aquí del director, de que no saben qué hacer con todo este circo visual que tenemos en la película. Pero bueno, al final creo yo que tenemos varios rounds de enfrentamientos. Visualmente la película es atractiva porque cuando hablan de ese tipo de monstruos normalmente son muy oscuras las tomas o de noche los enfrentamientos. No sabes ni qué estás viendo, ¿no? Exactamente, llega un punto donde dices tú, y todavía voy al cine y me toca en la primera fila, imagínate. Ay, caray. Entonces, ¿a dónde volteo? Pero aquí hubo escenas y secuencias de enfrentamientos de día que ya disfrutamos acá en la película, y en ese aspecto creo que es muy bueno. La musicalización creo que también ayuda bastante a la película. Aquí lo negativo podría ser la historia, pero bueno, vamos a relajarnos, vamos a disfrutarla porque es una película King Kong contra Godzilla que en 1962 fue el primer enfrentamiento en pantalla que la teníamos. Si vemos en YouTube, pues vas a ver dos juguetes maquetas peleando, ¿no? Sí, entre ellos. Sí, y tenemos del 62 al 2021 un super avance tecnológico donde ya podemos disfrutarla. Entonces, creo que en ese aspecto ganamos con la película. No se sabe si va a haber una continuación, van a esperar qué pasa con la taquilla, aunque afortunadamente es la película número 1 que se ha estrenado en pandemia, que ha tenido muy buena recaudación. Las películas les han ido muy mal en pandemia, no han tenido buena taquilla, porque lógicamente los cines están cerrados, el aforo es muy pequeño. Entonces, en ese caso, se ha colocado, ya tiene toda la semana en primer lugar y pinta para continuar en primer lugar. Antes de la película, ¿tú eras Team King Kong o Team Godzilla? Team Kong. Team Kong. ¿Y te quedaste? ¿Te quedaste con él? Sí, porque mira, al personaje de King Kong te da ternuras a cierto punto. ¿En serio? Sí. Es que es si ponemos a Godzilla y King Kong, cuentan la historia de King Kong con un personaje de una niña que vive en la Isla Calavera. Ajá. Entonces hacen que tú sientas que tengas
empatía con King Kong por cómo funciona con la niña, se comunica con la niña de alguna manera, ¿no? Que lo van a descubrir en la película. Sí. Entonces con Godzilla no hay una historia más allá. Si tú viste a lo mejor las otras películas de Godzilla, conoces un poco más de él, pero en esta película casi no te cuentan sobre Godzilla, te cuentan más sobre Kong, sobre su familia, sobre dónde proviene. Entonces te da más oportunidad de tener esa empatía con King Kong. Y bueno, las películas de King Kong siempre me han gustado más que las de Godzilla, en ese caso, ¿no? Y por Entonces, ejemplo, Flavio, en este caso, tú que ya viste la película, ¿no? ¿Crees que sí haya como que carnita, ¿no? Como decimos, para que haya una secuela, o ya sería muy forzada? Porque eso se ve desde el final, ¿no? O sí, sea... mira, sí hay, como que tú dices, puede haber una secuela contándote a lo mejor otras historias, pero ya no una historia de enfrentamientos entre ellos, porque en ese caso creo que se agotan los enfrentamientos, ya no hay manera de que tú digas vamos a enfrentarlos, pero creo que sí puede haber historia para seguir contando qué sucede con ese tipo de monstruos y el lugar de donde provienen. ¿Qué tal? Pues ahí tenemos. Perfecto. Pero bueno, si ustedes dicen no quiero ir al cine, quiero quedarme en casa, quiero disfrutar de otra película, hay una cinta que se llama Corre, Run en su idioma original, que la podemos encontrar en Netflix. Esta película se estrenó en noviembre del año pasado en plataformas en Estados Unidos, no llegó a cines. Y acá en México, esta semana, se estrena en plataformas y ha ocupado el primer lugar de visualizaciones. Ese es un thriller psicológico mezclado con terror, porque cuenta la historia de una madre sobreprotectora que tiene una niña que nace prematura y nace con algunos problemas de asma, arritmia y demás. Entonces, es tanto la sobreprotección que tiene con ella que la historia brinca 17 años después, donde vemos que la niña está en silla de ruedas y que tiene problemas para subsistir, pero la niña tiene sus sueños de seguir en la universidad, de independizarse. Entonces, la sobreprotección de la mamá es lo que desata la trama de la historia, ¿no? Y que llega a un punto donde dice uno, ¿cómo puede ser que el amor de una madre puede llegar hasta darte miedo? Imagínate cuando tú estás en casa, no puedes movilizarte rápidamente o fácilmente y el enemigo lo tienes dentro. Entonces, a partir de ahí se desata esta historia que se ha hecho mucho últimamente, producciones de este tipo. Es un síndrome, no recuerdo el nombre, pero es el síndrome donde la madre, de tanto sobreproteger a los hijos, les causa daño que les provoca enfermedades, les provoca o les da medicamentos para provocarles ciertos síntomas que son negativos. De hecho, hay una serie que se llama The Act, donde se basa en un caso real. Entonces, esta historia no es un caso real, pero hacen una dramatización de esto. Y pues bueno, tenemos a Sarah Paulson, que es una actriz que vimos en American Horror Story, que últimamente ha hecho papeles muy tétricos, muy tenebrosos y de villana, y aquí la aplaudo, la actuación es muy buena, es muy creíble, que hasta cierto punto tú dices, es que lo hace por amor, ¿no? Lo hace por amor a su hija. Llegas a un punto donde dices tú, puedes llegar a empatizar, pero después ves el otro lado de esta actriz que en la vida real ella está en silla de ruedas, y al final de cuentas esta actriz te va llevando por esas emociones que va descubriendo. Primero la sospecha, luego el terror, el pánico, luego la desesperación y al final la ira, ¿no? En cuestión de cómo va viviendo el proceso con su mamá. Y ese es el inicio de la historia. Ya al final uno va descubriendo otros secretos que encontramos en la historia, que es donde hace explotar un poco más al personaje de la hija contra la mamá, y al espectador de decir, bueno, creo que sí hay un poco de villanía en esta historia, ¿no? Pero creo que es una historia que nos va llevando poco a poquito y vamos descubriendo pistas, que es lo que me gusta cuando dan esas vueltas de tuerca en las historias, cuando uno piensa que es algo, claro, y que después dices, oh no, sucedió esto, ¿por qué? Y entonces, no lo veía venir, ¿no? No lo veía venir, sí. Aunque al principio puede ser predecible porque el mismo tráiler te da la premisa, pero aparte que ya tú dices, bueno, se va a tratar de que la mamá causa daño a la hija, pero vamos descubriendo otras cuestiones que no lo traías en primera vista, ¿no? Entonces, la película creo que es correcto que esté en primer lugar en visualizaciones en este momento porque te va atrapando. Su director ya había hecho otra película que se llama Búsqueda, donde también es un papá que anda buscando desesperadamente a su hija porque es secuestrada y la utiliza en internet. Uy, esa película recomendadísima. Es buenísima también. Muy buena. Entonces es el mismo director y utiliza mucho esa relación conflictiva entre padres e hijos, y acá lo plasma, pero ahora entre una madre e hija,
pero yo lo mencionaría así, un thriller psicológico con tintes de terror que podemos vivir en casa, ¿no? Y ahí nosotros, imagínate, estás en casa, estás viendo la película, volteas a tu lado, mamá, hazte para allá, no voy a hacer. O sea, película no apta para ver con la mamá, entonces. Sí. Cuando es demasiado sobreprotectoras, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas científicamente está estudiado esa parte donde puede llegar a tener ese síndrome donde las madres son tan sobreprotectoras con los hijos que por no despegarse de ellos provocan ciertas enfermedades para que estén ahí con ellos. Perfecto, ¿no? Pues ahí están estas dos buenas opciones, una en el cine. Un poco de todo, ¿no? Yo creo que voy a ver esta segunda que también. me dice el estimado Flavio. Y ahí está la invitación. Flavio, muchísimas gracias como siempre, grandes recomendaciones y bueno, como siempre, muy pendiente el próximo jueves para estar aquí con nosotros. Aquí estaremos al pendiente, muchas gracias, gusto en saludarlos. Gracias a Flavio Valencia, el segmento especial que bueno, pues Mayra Cedillo también la esperaba pacientemente. Hablar de cine aquí a través de la número 1 Noticias.